la noticia acerca de esta declaratoria de estado de excepción en materia económica por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, con un decreto, diputado, cuyos alcances no están bien delimitados, que además le confiere al funcionario, al presidente de la República, unos poderes especiales que ya algunos se atreven a decir que superan los de una ley habilitante. Se convierte pues en una gran preocupación para muchos venezolanos porque el gobierno aspira de esa manera, dicen, resolver la crisis económica. Usted ya ha dicho en otras ocasiones previas a esta que eso no resuelve la crisis. Quisiera saber por qué y cómo juzga este decreto. Como hemos dicho siempre, este es un decreto inconstitucional que se ha venido aplicando sin la autorización de la Asamblea Nacional, que es un requisito que de manera expresa está en la Constitución. Pero en segundo lugar, el contenido del decreto es contrario al objetivo que se dice se busca con él, es decir, resolver la crisis, pero en el contenido del decreto lo que vemos son normas que precisamente son las causas de la crisis venezolana. En Venezuela tenemos un problema hoy de desabastecimiento precisamente por esa política de estatización a través de confiscaciones y expropiaciones de más de 4,5 millones de hectáreas y de más de 1.500 empresas que antes eran productivas y que hoy en manos del gobierno o están cerradas, o están ociosas, o están dando pérdidas, o están trabajando muy por debajo de su capacidad instalada. Y el decreto te habla de una licencia para que el Ejecutivo Nacional pueda requerir en cualquier momento cualquier bien o activo de toda la cadena productiva. Así que con ese decreto pareciera que se busca seguir confiscando el sector productivo nacional. Cuando se habla de la inflación, hemos dicho que la principal causa de la inflación es esa voracidad del gasto público, de un gasto público que está basado en presupuestos deficitarios. Hoy el déficit fiscal se estima por encima de 15% del Producto Interno Bruto. Y ahí lo que vemos es una licencia para delinquir en ese decreto, donde el presidente de la República pretende gobernar y manejar los recursos públicos sin ningún tipo de control presupuestario, donde él puede modificar, crear, eliminar partidas presupuestarias sin ningún tipo de control. Pero además puede contraer contratos públicos sin la autorización de la Asamblea Nacional. Y todos sabemos los altísimos niveles de corrupción administrativa que han marcado al gobierno de Nicolás Maduro. Ahora imagínense ustedes si puede hacer cualquier tipo de compra o de contrato sin una licitación pública, sin una consulta de precios, que es lo que ha venido ocurriendo en los últimos días. Este decreto incluye cosas como la suspensión del porte de armas, pero además hace una particular referencia a quienes usen recursos para desestabilizar el país. Y la pregunta es, ¿quién desestabiliza al país cuando el gobierno permanentemente acusa a la oposición venezolana, entre otros encabezada por ustedes, como los agentes desestabilizadores, ¿no? Reiteradamente en su discurso sí, eso es así. El punto es que, ¿cuál es el alcance del término desestabilizar? Desestabilizar es reclamar, desestabilizar es denunciar, desestabilizar es protestar, como lo garantiza la Constitución dentro del marco constitucional, sin violencia y sin armas de fuego. Yo lo que creo que el gobierno trata de darse un instrumento nuevamente muy discrecional para poder justificar las arbitrariedades que se están viendo. ¿Será que desestabilizar para el señor Maduro puede ser que en un futuro un ama de casa que reclamen una cola cuando le digan que se acabó la leche después que hizo 8 horas de cola, porque vio que un grupo de funcionarios se llevaban paquetes por la parte de atrás y al reclamar está desestabilizando? ¿Qué es lo que se busca con esto? ¿Seguirle sembrando temor al pueblo de Venezuela? Mira, yo creo que eso es un gravísimo error. Venezuela tiene hoy una situación muy difícil, existe una gran carga de frustración, de rabia en el pueblo venezolano y por lo tanto, lejos de pretender silenciar bajo las amenazas al pueblo de Venezuela, lo que habría que es permitir que esa rabia, que esa inconformidad se drene a través de los mecanismos constitucionales. Por eso nosotros estamos planteando el referéndum revocatorio, que es un mecanismo que permite canalizar toda esa rabia y todas esas frustraciones de manera democrática al pueblo venezolano. ¿Qué busca el gobierno al decir
Aristóbulo, por ejemplo, Aristóbulo Istúriz, el vicepresidente, o el propio Diosdado Cabello, y Jorge Rodríguez, cosas como los tiempos no dan, no se va a perder un revocatorio que no va a ocurrir, dijo el propio vicepresidente. ¿Qué busca el gobierno al expresarse de esa manera cuando es el Consejo Nacional Electoral el que en todo caso tendría la última palabra sobre esto? Mira, yo creo que lo que buscan es, como dicen los psicólogos, crear una especie de desesperanza aprendida, con esa repetición reiterada de amenazas o de afirmaciones lo que se busca es eso, que la gente se desanime, se desaliente y busque otros mecanismos distintos a los que están previstos en la propia Constitución Nacional. Pareciera que la intención es darle largas, diferir un proceso electoral que es constitucional con la intención de proteger a un gobierno que sabe que cómo se mida en referéndum, en elecciones regionales, en cara o sello, en como sea, va a perder porque tiene al pueblo en contra precisamente por estas políticas económicas como las que pretende seguir implementando en el decreto de emergencia que han llevado a los venezolanos a tener hoy la inflación más alta del mundo. 181% según el Banco Central fue la inflación del año pasado, 315% de inflación en el rubro de alimentos. Y tú sabes qué es lo más triste, que en enero cuando empezamos en el año, la inflación promedio mensual era del 10%. A raíz de la implementación de este decreto, que es la reedición de los errores, ya esa inflación promedio mensual es del 17%. Es decir, que si sufrimos los venezolanos con 181 de inflación el año pasado, hoy los economistas más conservadores te hablan de más de 700% de inflación. Dejábamos en el aire el tema del Estado propietario, pero más allá del Estado propietario, que me interesa mucho saber hasta dónde han podido llegar con la investigación de las empresas expropiadas, es el Estado controlador, el Estado que tiene en sus manos el control de absolutamente todo en el ámbito económico y que permanentemente dice que el enemigo es otro y que la supuesta guerra económica viene de otros sectores. Así es. Mira, tú lo acabas de señalar muy bien. El Estado venezolano hoy día es uno de los grandes, digamos, productores, en teoría, por la cantidad de bienes que han sido estatizados, pero además el resto de la economía privada está absolutamente controlada por el Estado. Empieza desde las aduanas, que está en manos del Estado, sabe qué materia prima o qué producto terminado ingresa o qué no, que pasa también porque tienen controles de cambio, es decir, a qué empresas se le dan las divisas, a cuáles no para la importación de productos terminados o de insumos o de materia prima. El control de costos, control de precios, control de ganancias, control de las tasas de interés, control de la distribución, porque en Venezuela no se mueve una sola aguja que no tenga una guía asada, que es el control del Estado venezolano de quién la produce, en qué camión la van a transportar, quién es el dueño, quién es el conductor, cuál es la ruta, cuál es el sitio, el punto de llegada de esa mercancía. Es decir, si tienen tantos controles, ¿cómo es que la culpa es de otros? Si lo que tú no produces controlas la producción de los privados, entonces ¿cómo es que la culpa es de otros? La culpa en todo caso es única y exclusivamente del señor Nicolás Maduro. Ahora esos controles, además de ineficientes, como te dije anteriormente, porque tienes control de precio, control de ganancia, control de interés, control de cambio y tienes la inflación más alta del mundo. Entonces, ¿cuál es la razón de ese control? Político. Lo ha dicho el propio Aristóbulo Istúriz, ha dicho reiteradas veces que si él quita el control de cambio el gobierno cae. Es decir, como que entonces el control de cambio no es para resolver un problema económico, sino es una razón política.